Mba'éichapa temimbo'ekuéra, mba'éichapa peime. Chéime porã. Ko'ára ha'e lunes 3 de mayo de 2021. Ha ñamba'apóta página 22. Mba'e ñañe'ẽta. Ñañe'ẽta mo'õpaiko dónde vivo. Vamos a hablar de dónde vivo. Y para eso van a escuchar un pequeño cuentito que les voy a contar. Miren la imagen. ¿De quién parece que voy a hablar? De estas dos niñas acá. Escuchen bien, voy a decir en guaraní y voy a ir contando en castellano. Mokoi mitakuña'i oyotopa. Dos niñas se encontraron. Peteĩo porandú. Una preguntó, ¿Mba'éicha panderera? Ella preguntó, ¿cuál es tu nombre? Sherera Anita. Hande, ella le dijo que se llama Anita y le preguntó cómo se llama ella. Lucy, hey. Kuajae Anita. Hakuajae Lucy. Owatañondive caminaron juntas. Ha Anita oporandú. Y Anita preguntó, ¿Mo guapande? Ella le preguntó, ¿de dónde sos? She, Paraguagua. Hande, yo soy de Asunción. ¿Y vos? Le preguntó. She, Villetagua. Yo soy de Villeta. ¿Qué es lo que aprendimos? A preguntar dónde vivimos. ¿Sí? Eso es lo que estamos conociendo. Preguntar, ¿Mo guapande? Y responder de dónde somos. Y vamos a mirar acá. De a dos nos preguntamos, ¿de dónde somos? Ustedes en casa van a buscar a alguien y van a practicar. ¿Cómo se pregunta de dónde es alguien? Acá está nuestro dibujito y vamos a mirar. Le pregunta, ¿Mo guapande? ¿De dónde sos? She Luquegua. ¿De dónde es el niño? De Luque. Yo agrego la palabra gua al lado del nombre de mi ciudad para decir. Le dice, She Luquegua. Hande, yo soy de Luque. ¿Y vos? She Paraguagua. Yo soy de Asunción, le dice ella. Ustedes van a practicar entonces si se preguntan, ¿Mo guapande? Le van a preguntar a alguien. Si me preguntan a mí, yo les voy a decir, She Capiatagua. Yo soy de Capiatá. Entonces así van a ir practicando y luego pasamos a la siguiente página. Página 23. Hey, añeja ave, practico más. Nos preguntamos el nombre, la edad, el nombre de mamá, de papá o de dónde somos. Las preguntas que ya veníamos diciendo en clases pasadas y también hoy. Ñaño porandú, tera. Preguntamos el nombre. Bou aru yaguareco. ¿Cuántos años tenemos? Su hatúa terare, el nombre de papá y mamá. Jamo guapa. ¿De dónde es? Yo puse acá mi pequeño ejemplo. Ustedes pueden ir cambiando. Lo que quiero es que practiquen. Dice, este niño, por ejemplo, le pregunta, ¿Mba'éicha panderera? ¿Cómo es tu nombre? Sherera Lito. Le dice que se llama Lito. Bou aru eguareco. Le preguntó, ¿cuántos años tenés? Y él le tiene que ir respondiendo. Después le hizo otra pregunta. ¿Mba'éicha decirera? ¿Cómo se llama tu mamá? ¿Cuál es su nombre? Y otra pregunta puede ser, ¿Mo guapande? ¿De dónde sos? Y van a practicar ustedes hacer estas preguntas y responder. Hoy ponapa. Pecha, ñañi javeta yekua jamua, ñañi epona jamua guaraní. Para poder hablar mejor en guaraní, vamos a practicar estas preguntitas cortitas. Practiquen entonces preguntar nombres, nombre de papá y mamá, la edad y de dónde son. Hasta ahí nuestra tarea de hoy.